Los atletas israelíes enfrentan amenazas de muerte en París 2024. Los Juegos Olímpicos se supone que representan un ideal de la humanidad, de paz, de convivencia entre atletas de todos los lugares del mundo, pero sabemos que en la práctica no es así. Los Juegos Olímpicos siempre han estado cargados de política y muchas veces de división. Por ejemplo, este año los Juegos Olímpicos en París 2024 han sido catalogados como los Juegos Olímpicos más woke y progres de la historia, como vimos en la desastrosa inauguración. Se supone que los organizadores del Comité Olímpico de este año están comprometidos con la inclusión e igualdad, pero para los judíos eso es lejos de ser real. En pleno 2024, los atletas israelíes están recibiendo amenazas de muerte. 15 atletas han recibido correos electrónicos amenazantes en hebreo, un hebreo mal escrito a propósito, y en esas amenazas dicen cosas como que se preparen para sus propios funerales y cosas por el estilo. La verdad es que esta no es ni la primera ni la segunda vez que los judíos corren peligro durante los Juegos Olímpicos. Un poco de historia. Hace más de 50 años, el mundo fue testigo de una tragedia horrible en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, donde 11 atletas israelíes fueron asesinados por terroristas palestinos. Los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 fueron apodados los Juegos Felices en alemán, y los llamaron así para tratar de superar los pasados Juegos Olímpicos en Alemania, en Berlín, en 1936. ¿Y qué había pasado en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936? En 1936, los Juegos Olímpicos fueron hospedados por el régimen nazi en Berlín. Los nazis utilizaron los Juegos Olímpicos como una herramienta de propaganda para mostrar una imagen de Alemania más unida, más fuerte, mientras ocultaban su agenda racista y militarista. Parecido a como hoy en día los progres se escudan detrás de una agenda supuestamente inclusiva, pero son los que más judeofobia y desinformación contra Israel promueven. Durante esos Juegos Olímpicos en Berlín, los nazis retiraron temporalmente las señales antisemitas y los medios de comunicación del régimen de Hitler suavizaron más su retórica, y así fue como lograron engañar a los espectadores que vinieron del exterior bajo la falsa impresión de paz y tolerancia a los judíos. Ahora, volviendo a los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, un grupo de terroristas palestinos de la organización Septiembre Negro tomó como rehenes a 11 miembros del equipo olímpico israelí. La situación se tornó catastrófica cuando las autoridades alemanas trataron de rescatar a los secuestrados, y así los terroristas terminaron matando a los deportistas israelíes. Este evento marcó profundamente la historia del deporte y de la lucha contra el terrorismo. La masacre de Múnich de 1972 dejó una cicatriz profunda en la historia judía. Tuve el honor de conocer a uno de los 3 deportistas que sobrevivieron la masacre que cometieron los terroristas palestinos en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Shaul Ladany, que hoy en día es profesor emérito de ingeniería de la Universidad Ben Gurion. Shaul Ladany me contó que cuando los terroristas palestinos entraron a los dormitorios para secuestrar a los deportistas israelíes, él saltó por una ventana y comenzó a correr en zigzag para que las balas no lo alcanzaran. Cabe resaltar que esa es la segunda vez que Shaul Ladany sobrevive en Alemania. La primera vez fue durante el Holocausto. A sus 8 años de edad, Shaul Ladany perdió a su familia en el campo de concentración de Bergen-Belsen por manos de los nazis. Después del Holocausto, Shaul Ladany migró a Israel. Cuando grande, él se unió al ejército israelí, luchó en todas las guerras para defender al joven Estado de Israel, se volvió competidor olímpico, ganó medallas a nivel mundial, rompió récords mundiales, recibió la prestigiosa medalla de Pierre Coubertin. A pesar de ese difícil pasado, la contribución de Shaul Ladany al mundo es impresionante. Con una docena de libros académicos, cientos de artículos, y sus estudios han contribuido al desarrollo de la ingeniería industrial a nivel mundial. Y sí, así somos los judíos. Puede que nos amenacen, puede que nos intenten hacer daño, incluso puede que lo logren, pero nunca nos van a detener. Lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1972 fue una devastadora masacre. El mundo judío fue testigo del asesinato de sus atletas en vivo, mientras 900 millones de espectadores observaban sin hacer nada. El mundo nos falló, la seguridad alemana nos falló, los terroristas palestinos, un pueblo que no existe, masacraron a nuestros atletas. Así como Hezbollah lanzó un misil la semana pasada que acabó con la vida de 12 niños que estaban jugando a fútbol. Y aún más desalentador fue que esta atrocidad perpetuada en Múnich no afectó en lo absoluto al resto de los Juegos Olímpicos. Las competiciones continuaron como si nada. O sea,
A pesar de saber de que los terroristas palestinos tenían atletas israelíes como rehenes, Avi Dundich, el presidente del Comité Olímpico, declaró que los juegos deberían continuar. Literalmente hubo partidos y competiciones al mismo tiempo que ocurría la masacre contra los deportistas judíos inocentes. Tristemente, desde Múnich en 1972, nada de esto ha cambiado. Ahora, en pleno 2024, los atletas israelíes siguen enfrentando amenazas en suelo europeo. Como el 7 de octubre, la masacre de Múnich demostró la crueldad y la inhumanidad de los terroristas palestinos contra los judíos. Las similitudes entre ese devastador evento de 1972 y lo ocurrido el 7 de octubre es impresionante. La indiferencia del Comité Olímpico se destacó aún más en el año 2012, cuando rechazaron rotundamente la petición de los israelíes para hacer un homenaje de 1 minuto de silencio en los Juegos Olímpicos de Londres para conmemorar el 40º aniversario de la masacre perpetrada en Múnich. O sea, en lugar de enviar un mensaje claro de que una barbarie como esta no debería haber ocurrido en un evento deportivo, el Comité Olímpico trató a la masacre de los Juegos de Múnich como si fuera un evento político interno israelí. No fue sino hasta el año 2021, en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde en la ceremonia de apertura se realizó 1 minuto de silencio en memoria de los atletas y los entrenadores israelíes asesinados en Múnich. Ahora, en pleno 2024, los Juegos Olímpicos de París están obligando a los judíos y a los israelíes a esconderse, una vez más. Están diciendo que se debe albergar en secreto la ceremonia conmemorativa para las víctimas israelíes de 1972. La ceremonia de conmemoración a las víctimas de Múnich inicialmente se supone que iba a ser celebrada en el Ayuntamiento de París, pero fue cancelado por las preocupaciones de un aumento al antisemitismo. Pregunto yo, ¿por qué deben esconderse los atletas judíos? ¿Se esperaría de algún otro grupo de víctimas que se escondan cuando honra a sus muertos? ¿Por qué se supone que los judíos debemos escondernos y minimizar nuestras ceremonias conmemorativas debido al antisemitismo? Se ha vuelto demasiado fácil forzar a los judíos a que acepten esos estándares, en lugar de que las agencias y líderes mundiales defiendan los valores que supuestamente dicen promover. Especialmente los progres, que se supone que los Juegos Olímpicos promueven el pluralismo y la diversidad, etc., como vimos en el espeluznante show de inauguración. Pero no, los atletas israelíes están enfrentando lo que podría ser los Juegos Olímpicos más antisemitas desde la Segunda Guerra Mundial, desde la época de los nazis. La delegación olímpica israelí para París 2024 ha recibido amenazas de muerte, mensajes de odio. 15 atletas recibieron amenazas de muerte idénticas por correo electrónico, donde los amenazaban si llegaban a pisar el suelo francés y un montón de cosas así. A propósito, yo en esta página también recibo amenazas de muerte a veces, contra mí, contra mi familia, todo porque como judío, uno en una red pública, uno representa una civilización milenaria que le incomoda a los antisemitas. Pero como les dije, los judíos no nos vamos a encerrar porque nos asustan y eso. Si pudimos con el faraón en el Éxodo, podremos con esos haters. Y bueno, las amenazas no fueron solo para los atletas israelíes. El anónimo escribió que dañaría cualquier presencia israelí en los Juegos Olímpicos. El acosador amenazó con repetir las masacres de Múnich y advirtió a los atletas que se prepararan para una intifada. Paréntesis, para los que no saben, la palabra intifada significa un levantamiento violento contra los judíos acompañados de ataques terroristas. Cierro paréntesis. Ahora quiero concluir este video contándoles sobre el escándalo que hubo con la marca de ropa deportiva Adidas y la modelo Bella Hadid. El escándalo que ocurrió es plenamente insensible y posiblemente intencional por parte de esta empresa de Adidas, que tienen una historia antisemita muy larga. Porque les recuerdo que Adolf Dassler, el fundador y dueño de Adidas, estaba afiliado al partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial y él era uno de los industriales alemanes que más apoyaba a Hitler durante toda su campaña judeofóbica. Y la supermodelo Bella Hadid no se queda atrás. Es una antisemita que en sus redes sociales abiertamente ha glorificado el terrorismo de Hamas, ha blanqueado sus crímenes terroristas desde el 7 de octubre. Lo que ocurrió es que la marca Adidas sacó unos nuevos zapatos para recordar los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, pero los malintencionados de Adidas escogieron a Bella Hadid como modelo para representar el zapato en 1972. Imagínense la crueldad tan profunda, elegir a una tipa que quiere destruir a Israel para representar los zapatos de los Juegos Olímpicos donde se masacraron a los israelíes solamente por haber pertenecido al pueblo de Israel. Esta vileza de Adidas fue tan calculada y perfectamente antisemita que es difícil creer que fue un simple error. Por suerte, la enorme presión
causó que esta polémica sobre Adidas empujara a que Adidas cancelara el contrato con Bella Hadid, y esto es una victoria más para el bien y otra derrota para los haters. Y en fin, quiero decirles mis últimas reflexiones de este video, porque es difícil creer que sea un momento así del antisemitismo en pleno 2024, y a pesar de todo, los judíos estamos aquí. El lema de los Juegos Olímpicos es más rápido, más alto, más fuerte, juntos. Pero ese lema es una ficción. No se puede hacer eso en realidad si un judío tiene que esconderse. Con ayuda de Hashem, que las personas que queremos ver un mundo mejor, triunfemos, que logremos vencer al mal, que no haya lugar para el antisemitismo ni para el odio, que no se tenga que odiar a nadie, mucho menos porque nació así o porque nació asá. Nosotros, el pueblo de Israel, estamos muchísimo antes que el concepto de olimpiadas existiera, antes de las competencias que estaban en las ciudades griegas en el siglo VIII antes de la era común. Y a los haters de los judíos les digo, nosotros seguiremos aquí, seguiremos ganando medallas de oro, seguiremos ganando premios Nobel. Los antisemitas podrán amenazarnos, podrán tratar de asustarnos, pero nunca nos van a doblegar, y mucho menos porque gracias a Hashem que hoy nos acompañan personas como ustedes, que nos acompañan en nuestra página Filosofía Judía y que están del lado del bien, no del lado de una tolerancia falsa como la que tratan de vendernos los progres y todo eso, no, sino con respeto genuino, la verdadera libertad humana que no tiene cabida para el mal. Por eso les agradezco a ustedes que comparten nuestros videos, que logran dar luz. No olviden difundir este mensaje esperanzador y suscribirse a nuestro canal. Y en la descripción de este video les comparto un video sobre una polémica que hubo en el Mundial de Fútbol en Qatar 2022. Un saludo desde Israel.